Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Socorro, buenas tardes, ¿cómo estás? Adriana, qué gusto oírte, buenas tardes. Igualmente, ¿qué nos traes hoy? Pues mira, Adriana, pues un tema muy delicado, pero tenemos que tratarlo, no hay otra. A ver. Mira, creo que tiene razón, Adriana, dicho aquí en Enfoque y al pie del tiempo, tiene razón el general Sandoval, secretario de la Defensa, cuando dice que las balaceras, incendios de vehículos y bloqueos violentos de calles y carreteras realizados en los últimos días, en la última semana, por bandas de criminales, desde Michoacán, Jalisco y Guanajuato, hasta Chihuahua y Baja California, tienen un tinte propagandístico. También es posible que los delincuentes realicen barbaridades como disparar a matar contra inocentes que están en tiendas de conveniencia y gasolineras para disfrazar la disminución de su poder. Pero por parte de los observadores del acontecer del país, debe decirse que esa táctica ruidosa y asesina de las bandas del crimen encuentra en un ambiente propicio, cuando las autoridades guardan silencio respecto a los golpes que han asestado al crimen en la batalla por el control del territorio y la magnitud de lo que sí han estado haciendo como gobierno con éxito. Voy a recordar hechos ocurridos desde hace más de una semana. La delincuencia organizada o desorganizada inició su estrategia de incendiar tienditas, autos particulares, camiones del transporte público y disparar a diestra y siniestra, cuando desde círculos supuestamente oficiales se filtró la noticia de que las Fuerzas Armadas habían descubierto una reunión entre dos grupos del cártel Jalisco Nueva Generación que opera con poder en el país y que éste había actuado en consecuencia. Uno se imagina, infiere, que detuvieron a dos o más cabezas del cártel y procedieron legalmente contra ellos. Pero hasta ayer, el columnista Héctor de Mauleón en el Universal publicó que según filtraciones se detuvo a un familiar del jefe del cártel y a partir de esa reunión descubierta, de esa noticia, se desataron los hechos de violencia desenfrenada. No se ha desmentido a de Mauleón ni ayer ni hoy. Se desató esa violencia desenfrenada en Guanajuato, con Irapuato y Celaya a la cabeza, y en Jalisco, con Guadalajara, una de las tres grandes ciudades del país, y Zapopan, en la zona conurbada, como objetivos. Hicieron de todo, amedrentaron con sus hechos a millones de mexicanos. Incendios, disparos, etcétera. Realizada su labor en el Bajío, se fueron como el caballo bayo, al norte. Tomaron a Ciudad Juárez en Chihuahua, ahí mataron a 11 civiles, y luego se fueron a Tijuana, Mexicali, Rosarito, Ensenada en Baja California, para armar un gran ruido y una notable agresión contra gente inocente, contra ciudadanos comunes. En Juárez organizaron un motín en la cárcel y asesinaron ya dije, más de 11 personas. En Tijuana, frente a la garita de San Isidro, que es de los cruces fronterizos que registra, el cruce fronterizo que registra más pasos en el mundo, de personas, de vehículos, de transporte de todo tipo, quemaron vehículos y abrieron fuego, aunque fuera al aire, causando espanto e inquietud en la frontera norte de México. Hasta hoy, y aquí hablo del silencio oficial como responsable en parte de la propaganda criminal, no se ha dicho qué suerte corrió o corrieron los reunidos por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, que fueron descubiertos y supuestamente detenido uno por la autoridad. ¿Qué fue de él o de ellos? ¿Lo detuvieron? ¿Los detuvieron? ¿Se escaparon? ¿Reaccionaron con esa violencia solo porque se sintieron vulnerables? Hasta ayer, solo silencio.
Y ayer el gobierno de Guanajuato informó que detuvo a 69 personas responsables de la agresión callejera y que 42 han sido sentenciados por actos de terrorismo a 15 años de cárcel y que pertenecen a 2 de los cárteles de Santa Rosa y de Nueva Generación, Jalisco Nueva Generación. El gobierno debe entender que el silencio frente a hechos específicos es el mejor aliado de los rumores, las mentiras y la murmuración, y el peor aliado de la batalla por la seguridad en el país que debe realizar el gobierno, y que no es eficaz intentar distraer la atención hablando de que se trata de exageraciones de los conservadores y de sus medios de comunicación. Así es. Oye, se peca de respuestas tardías y de argumentos falsos. Se dice, por ejemplo, que el crimen y los políticos corruptos que son sus cómplices son fruto del neoliberalismo. Por Dios, sí, es hablar con la cabeza hueca, por llenar espacios en los medios de comunicación. Sí, Fíjate, la película El Padrino, con la historia de Don Corleone, se filmó en 1972. Mucho antes de que surgieran la escuela de Chicago, Reagan y la señora Thatcher y la globalización llamada neoliberal. Escriben, insisto, aunque se digan estrategas, solo por llenar espacios. Así es. El lunes pasado se informó que en Michoacán, entre Uruapan y Pátzcuaro, fueron detenidos 164 integrantes de un grupo que se dice autodefensas y se hacen llamar Pueblos Unidos. A ellos las fuerzas federales y estatales les decomisaron 142 fusiles, 44 armas largas y cortas de uso exclusivo del ejército todos, varios de gran alcance y 28 vehículos, varios blindados, debido al operativo de bloqueo que estaban realizando en esa carretera. Los enfrentó la autoridad y los sometió gracias a que se puso en marcha a 300 policías armados, cumpliendo un principio de quienes están facultados para ejercer el monopolio de la violencia legítima. Nunca enfrentes a un adversario si no lo doblas en fuerza. Si eran 164, llegaron 300 policías armados a realizar el acto de detención y desbloqueo de la carretera. Pero un hecho tan positivo, yo digo singular y legal, en la disputa por el control de los territorios regionales en México, solo mereció una nota informativa de la autoridad y después otra vez el silencio, hasta que ayer se informó que un juez había consignado, ante el que fueron consignados, apoyó la detención y los mantuvo en la cárcel, y que el domingo habrá una resolución definitiva. Pues esperamos que sea definitiva y que se castigue a los culpables. Pero en general ha prevalecido el sonido del silencio por parte del gobierno. Con esto concluyo que si los delincuentes hacen propaganda exitosa es porque la autoridad deja vacíos informativos que deberían llenar con la narrativa de los hechos y de la verdad, y no con adjetivos y denuestos generalizados. Que distraen, que nos hacen, que nos indignan más aún de las cosas que están pasando. Porque se repiten puros lugares comunes. Exacto. Digan la verdad. Si están haciendo cosas positivas, díganlas. Si les falla, díganlo, pero informen, que eso es muy importante. Eso es desinformar y responsabilizar a otros de incapacidades. Así es. Pero, en fin, voy a agregar a este comentario un hecho positivo, pues, que tiene otra parte. A ver. Ante la adversidad, me parece importante que en medio de la crisis económica que va de mal en peor, el gobierno capitalino no solo haya mantenido, sino ampliado el programa de comedores públicos y comunitarios que empezó en 2020, pero que en 2022 tiene una demanda aumentada en un 35%. En la ciudad capital y en el país hay gente que tiene hambre, Adriana. Una parte de estos mexicanos reciben las 13,000 raciones de comida que se reparten todos los días por medio de 47 comedores
públicos fijos y 12 móviles cercanos a los hospitales. Además de los comedores públicos, operan 422 espacios administrados por vecinos en las colonias, que en lo que va del año han entregado más de 10.300.000 comidas a un costo de 11 pesos. Quizás si este programa se replicara en todo el país, podrían evitarse tragedias, dramas, como los vividos por una anciana en la colonia Joaquín Colombres, en Puebla capital, abandonada en la madrugada del 5 de agosto por sus familiares en la calle. La dejaron envuelta en pedazos de cajas de cartón. La recogió el DIF municipal por denuncia de los vecinos y ante las quejas de la viejita. A veces debe recordarse a los políticos que es costosa la estrategia de endiosar a la ambición, aunque la realidad se hunda entre la miseria y el hambre. Ay, socorro. ¿Qué? Pues, ya qué más. ¿Qué hacemos, Socorro? Cuando entrevisto a especialistas en materia de seguridad, les digo, o sea, cada vez que pasan estas cosas y más violencia y atacar a civiles, está más que claro y definido como terrorismo, aunque el secretario de Gobernación exagera en los medios. Además hasta dijo, fue una psicosis colectiva. Bueno, primero que aprenda qué es la palabra psicosis, son alucinaciones, y no fueron alucinaciones, fue una realidad. O sea, la gente no se puso histérica así solita como que porque no pasó nada. Pero el tema es, ¿qué hacemos? ¿Hasta cuándo? ¿Esto va a seguir? Al rato me acordé de Colombia. En Colombia llegaron a poner bombas en centros comerciales, en cines, en tiendas, el mismo narcotráfico y guerrilla involucrados. ¿Todavía nos falta ver más, Socorro? Mira, yo creo que falta aplicar mucha inteligencia. Sí, trabajo de inteligencia militar, ¿no? Policial. Inteligencia y capacidad de acción. A mí me parece no de reacción. Que actos como el que hicieron las Fuerzas Armadas en Michoacán, de llegar 300 para controlar a 164, que estaban haciendo un acto delictivo, porque estaban usando armas de uso exclusivo del ejército para bloquear con fuerza una carretera, esos deben repetirse. Ese es un acto correcto desde el punto de vista del uso de la violencia legítima. Y que luego salgan con que en la cárcel de Juárez se desató todo el desastre en Juárez, matando a 11 civiles, porque un capo quiso sembrar el fuego y el pánico. Para que no lo trasladen a un penal federal. Exacto, para que no fuera trasladado a otra cárcel. Oye, pues qué falta de inteligencia, de seguridad en las cárceles del país, y de administración honesta, como para que no se den cuenta que eso se está fraguando desde una cárcel. Se tiene de veras que afinar todos estos detalles y actuar con inteligencia, con estrategias de inteligencia y con capacidad de acción. No de reacción. No de reacción. Porque lo único que han estado haciendo es reaccionando. En estas cuestiones, las medidas preventivas son muy importantes y las medidas preventivas solo se pueden hacer con inteligencia civil y militar para esos efectos, de la fuerza legítima del Estado. Así es. Por una parte, y por la otra, actuar, o sea, antes de que den el golpe, hay que detenerlos, ¿no? Nadie pide que los maten, nadie pide baños de sangre de los delincuentes, pero no dejemos que los delincuentes le den baños de sangre a la población que solo sale a trabajar y a ganarse la vida todos los días. Exacto. Has dicho, y lo has dicho bien. Adriana, te mando un abrazo. Yo a ti, gracias, Socorro Díaz, gracias, hasta la próxima semana. Hasta pronto, gracias. Al pie del tiempo, Socorro Díaz. Vamos a una pausa.